Es la madrugada del 24 de marzo de 1976. María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón, es la presidenta de la Nación desde la muerte del general, casi 2 años antes. Se sube a un helicóptero que la va a llevar desde la Casa Rosada a la Quinta de Olivos, pero el helicóptero se desvía. Los militares dicen que una turbina funciona mal y lo hacen bajar en la base militar de Aeroparque. Isabelita y sus allegados bajan. Es una trampa. No hay ningún desperfecto. A Isabel le dicen que desde ahí la van a llevar en auto hasta Olivos. Mientras tanto, se puede tomar un café en la zona de oficinas del aeropuerto. La pista está oscura. Camina. Cuando entra al lugar ve que la están esperando 3 oficiales de las Fuerzas Armadas. Le comunican con cierta solemnidad que está detenida. Está empezando una pesadilla. La dictadura más sangrienta de la historia argentina. Esta fue la noche más fría que habíamos vivido hasta el momento. Ahora estábamos subyugados por un mandatario que no le importaba la vida de su pueblo. Esta es la historia que dio vida a la dictadura más sangrienta de la Argentina. ¿Qué pasó en la noche de los lápices? El 16 de septiembre de 1976 transcurría una de las veladas más trágicas para nosotros los jóvenes estudiantes argentinos, que decidimos luchar por nuestros derechos estudiantiles y terminamos siendo reprimidos. Aquellas personas que recordamos estas oscuras noches nos llenan de sentimiento de dolor y tristeza por aquellas injusticias sociales. Pero esto no siempre fue así. Hace tan solo unas décadas, los jóvenes eran los protagonistas de la acción política, o bueno, eso me contaba mi padre. La Argentina de los 40. Para esta época se configuraba el peronismo, el cual fue un movimiento político que como característica tenía el actor principal a los jóvenes. Estos estaban decididos a intervenir en la política. Esto creó la necesidad de una renovación en los repertorios de la acción colectiva. La oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía fue un gran catalizador a esta activación política. De aquí emergieron múltiples agrupamientos que tenían como proyecto construir una nueva sociedad, que era completamente diferente a la que tenían en su momento. Estaban buscando mermar las desigualdades e injusticias sociales. Esto unió la mayoría de ellos. Muchos jóvenes a una temprana edad comenzaron su actividad política. Esto en diferentes ámbitos de expresión y acción, como por ejemplo los centros estudiantiles, el cual fue un punto clave dentro de la película La Noche de los Lápices. Los centros estudiantiles fueron la base para la construcción de un nuevo grupo que defendía los derechos de los estudiantes. Es así como se creó la Unión de Estudiantes Secundarios, a la que pertenecíamos la gran mayoría de estudiantes de La Plata. Además, a esta lucha se agregaron a los jóvenes militantes de la Juventud Guevarista, lo que posteriormente significó el nuevo sentir de la militancia política juvenil en la Argentina. Esto nos impulsó a movilizarnos, y es así como a raíz de esto en la primavera del 75 logramos obtener el boleto estudiantil secundario. Y todo estaba perfecto hasta la llegada del nuevo gobierno. La muerte de Juan Domingo Perón
fue algo trágico para la estabilidad política de Argentina y lo que llevó a que el gobierno recayera pues ya en su entonces viuda María Estela Martínez. Aquí es donde entra un actor muy importante para lo que será, por decirlo así, el desenlace de la historia política de Argentina, y es aquel dictador Jorge Rafael Videla. Él inició un proceso llamado Reorganización Nacional y le impuso a la presidenta 90 días para que ordenara el país, por lo que ya se estaba desarrollando como un clima violento entre los ciudadanos, partidos políticos y demás que ya anticipaban un golpe de Estado. Esto afectó en ese tiempo la economía, el Congreso no respondía a los pedidos para tratar proyectos de ley y había claramente un descontento en el Poder Ejecutivo. Lo que lleva a que finalmente, algo muy recordado por los argentinos, y es que el 24 de marzo ya se diera fin con un gobierno peronista e iniciara una dictadura nacional. Es muy importante evaluar o analizar estos parámetros. Es evidente la fragmentación social que estaba viviendo Argentina en esos tiempos, como desde el peronismo la población venía demostrando sus inconformidades con las políticas y la poca accesibilidad a las cosas que había. A esto se le incluye un cambio brusco y sobre todo violento en la forma de gobierno y cómo se estaba dirigiendo el país, cambiando entonces del peronismo a la dictadura, y esto le da el quiebre total a la sociedad. Dentro de este filme logramos capturar de la manera sucinta las atrocidades de un Estado que utiliza la política del terror para frenar el resurgimiento de ideologías izquierdistas en la década de los 70. Es así como se evidencia el nacimiento de un sentimiento anticomunista, catalogado así por el odio y el repudio al segmento político. Buscamos analizar y retratar más bien la manera simbólica del sufrimiento de cientos de familias. Vivimos. Mis chicos nacieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Miles de madres, vimos cómo cientos de madres estaban en la plaza preguntando por sus familiares desaparecidos. Esto realmente rompió el corazón y quisimos entrar en la historia verdadera de Argentina que se está pasando en ese momento. El certidumbre de la zozobra de los casos en este lapso de tiempo era inigualable, era algo sumamente impresionante, por decirlo así. Buscamos entonces que la película nos transmitiera lo que de verdad se sentía en ese entonces. Por eso demostramos con muchas acciones de sufrimiento que el espectador evocara sentimientos de angustia y desesperanza, llevando así a la interiorización de los hechos aquí resueltos. Era increíble cómo el gobierno nos pintaba de subversivos, cuando solo queríamos defender lo que habíamos logrado. El gobierno creó un documento que para mi opinión fue demasiado dramático. Este se titulaba Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos al enemigo. Este libro fue distribuido e impuesto como una lectura obligatoria en diferentes instituciones educativas del país, por no decir todas. Su propósito como tal era erradicar la subversión en la parte educativa. En estas lecturas se empezaba a hablar en términos de guerra, de infiltración, de enemigo. La lectura un diagnóstico como una sociedad enferma, de la cual los argentinos deberían defender. En lo que respecta a los conceptos generales, se encontraba el comunismo, la guerra, la agresión marxista internacional, entre otros. Y nos aprovechamos de esta conceptualización que ya nos habían dado algunos autores para representar aquel Estado como un Estado controlador, De esto, en donde se intentaba construir una figura de un supuesto enemigo y de cómo se debía tomar un rol de defensa. Esto, en mi opinión, es básicamente un ejercicio de control ideológico sobre los actores educativos. Para muchos argentinos, Rafael Videla era la reencarnación del mal absoluto, o eso era lo que ellos percibían.
era el rostro más destacado o el rostro directo de la dictadura. Rafael era un hombre inteligente, culto, sencillo. Bueno, eso era lo que hacía notar. Sin embargo, este hombre logró encabezar un golpe de Estado y ser responsable de la llamada solución final. Esta solución fueron los desaparecidos, los asesinatos y todos los hurtos que hubieron durante toda esta época. Este fue un gobierno o fue una dictadura inspirada por la Revolución Cubana, el socialismo y prácticas violentas, donde se equiparon de armamento y por decirlo así, una combinación de terrorismo. La dictadura militar tuvo como objetivo desarticular inicialmente la actividad política y reprimir y exterminar a quienes cuestionaban los fundamentos esenciales de la nación. Ya nos remontamos pues a finales de 1973, que quedaban como fracciones de la derecha peronista, miembros de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, conformaron grupos paramilitares que de manera clandestina operaban en secuestros y asesinatos de activistas políticos y otros actores de izquierda. La Noche de los Lápices representó de manera, por decirlo así, bien, cómo estaba manejando la dictadura a la sociedad. Fue una dictadura que trajo consigo mucho terror, que aún es recordada como una de las peores épocas de Argentina. Y es muy triste porque fue simplemente esa derecha que quería cambiar, por decirlo así, o reorganizar el nacionalismo dentro de Argentina. Así que La Noche de los Lápices fue una película que logró evidenciar o logró mostrar en realidad cómo a veces los gobiernos son llevados por simplemente deseos personales. El descontento de las personas trae protestas y con esto un estallido social. A esto se le suma que se integran nuevos actores, ya que ahora no solo es el gobierno opinando sobre política, sino que también están los jóvenes, que demuestran inconformidad y buscan la validación de sus derechos. Por otro lado, la película demuestra lo que sucedió en Argentina en los años 70. Fue una lucha desigual, a lo que se le llamaría, o lo que yo llamaría en mi gremio, una guerra asimétrica. La dictadura en ese momento arremetió en contra de los jóvenes, o sea, quitándoles, como mencioné antes, libertades, derechos, y derechos que incluso hoy en día siguen sin ser validados, pues con todos los años que han transcurrido siguen muchos desaparecidos e incluso algunos que ya se declararon muertos. Y al final, solamente eran jóvenes. Estos sucesos marcaron mi vida y la de toda una nación. El dolor ahí vivido aún está latente en nuestras familias. Perdimos muchos amigos y compañeros, pero esto nos impulsó a seguir protegiendo nuestros derechos. Aún seguimos en la lucha por ellos y por nuestro futuro como nación. Se me olvidó presentarme. Yo soy Pablo Díaz.